Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Términos y Condiciones, el único lugar donde, si no entiendes las noticias, aquí te las explicamos. Soy Emilio Cantú, en vivo y en directo desde Q Studio. Y bueno, pues no importa desde dónde nos estés escuchando, si estás en la comunidad de tu casa haciendo absolutamente nada, si estás en el trabajo escondiéndote de la jefa, si estás pues en el gimnasio, si estás en el carro, o tal vez estás en la escuela y acabas de reprobar tu examen y dices, no importa, esto es culpa del neoliberalismo, tal como lo dijo el presidente. Bueno, pues estás en el lugar correcto e indicado, donde vamos a prepararte para que estés muy pero muy bien informado. Soy Emilio Cantú, en Términos y Condiciones, en vivo y en directo desde Q Studio. Y bueno, mucha información es la que tenemos el día de hoy para transmitir a todos ustedes. Y bueno, comenzamos con los periódicos más importantes. Y bueno, el Universal dice que blindan Palacio Nacional contra apagones. Asimismo, nace fosforena en el Congreso y esto pues planean romper el bloque de oposición. Todo esto pues después de que pues Samuel García, que si lo echaron para abajo, que si no lo echaron, que si él no estaba de acuerdo con todo el tema del gobernador interino, que si estaban en corrupción, que si lo chantajearon. Pues entre tanto, pues en estos momentos ya se crea fosforena en el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Pues todos los militantes de Morena, que por supuesto apoyan a Samuel García, ya todos lo sabemos porque esto ya es noticia vieja. Vámonos a la que sigue, ni siquiera me voy a desgastar leyéndolo porque ya no vale ni siquiera la pena dedicarle un minuto de nuestro tiempo a estos animales buenos para nada. Y bueno, el Sol de Puebla. ¿Qué es lo que dice el Sol de Puebla? Despenalizar el aborto no es asunto moral. Pues no. Probablemente no es asunto moral, es un asunto de vida, porque aquí más bien el tema es que tienen que definir si pues un feto es vida o no, si es un ser humano o no, si es nada más una célula o no. Pues bueno, si lo vemos desde este punto de vista tienen toda la razón del mundo, no es un asunto de moral, pues nada más definen si está vivo o no, o si es un ser humano o no, y ya de ahí pues podemos tocar todo lo demás. Y bueno, por otro lado, síntesis. Dicen que con mejoramiento de carreteras y programas, gobierno estatal garantizó desarrollo y bienestar. Bueno, pues todo esto después de que están actualizando la carretera de Puebla-Jalapa, pues mejor deberían de poner más seguridad porque es una de las carreteras más peligrosas de todo México. Qué bueno que esté bien pavimentada, pero pues así mientras te están asaltando, puedes decir, oye mira, pero ya no tenemos baches al asaltante, ¿verdad? Sí, es cierto, este gobierno sí cumple. Y bueno, pues por último tenemos a El Financiero, donde dice que tiene Estados Unidos a México de aliado en friendshoring. Y bueno, pues claro, por supuesto, no lo podemos negar, definitivamente sí. De hecho, nuestro Producto Interno Bruto aumentó a casi un 3% y estamos hablando de que ha entrado una cantidad muy importante de dinero, al grado a que las inversiones extranjeras superaron a las remesas. Por supuesto, pues que claro que tenemos ahí un romance con el nearshoring con los gringos, ¿no? Y bueno, vámonos a las notas de carácter de carácter internacional. Tenemos muchos puntos que tocar. Vámonos con la nota internacional. Y bueno, pues tres notas de carácter internacional nos llama la atención. Dos países que están en guerra y uno parece como si hubiera pasado una guerra porque están llenos de hambre, llenos de destrucción, llenos de desolación, de enfermedades, de peste, de falta de desarrollo. Sí, pues vamos a hablar de Israel, de Rusia y de Venezuela. Todo esto porque, bueno, pues en temas de Israel, como saben, pues ya terminó la tregua. Ya todo esto se pasó. Ahora pues el ejército israelí no tan solo se fue de verdad como gallo de pelea con todo, sino que sitiaron una de las ciudades, la ciudad más grande de Gaza. Si usted no lo entiende bien, pues la franja de Gaza pues es un territorio largo y tiene varias ciudades, no es una sola ciudad. Y bueno, pues dentro de esta ciudad el ejército israelí habló que rompieron
las líneas de defensa. En pocas palabras, es una manera muy bonita de decir que le rompieron en la boca a todos los pues, defensores militares, terroristas, ya no sabemos ni siquiera cómo llamarlos, de Gaza. Rodearon la casa de un líder del grupo militar y militante que pues está en un cargo alto, así que pues esto lo llaman una victoria simbólica. Pues bueno, ojalá que esta victoria simbólica por fin termine la guerra. Eso sería lo más adecuado. Y bueno, pues también todo esto mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues Guterres, no Gutiérrez, ya me estoy metiendo gol, invocó una norma que rara vez se utiliza para remitir la situación en Gaza ante el Consejo de la Seguridad, y pues esto lo dijo porque estaba incitando a los miembros a, y pongo comillas, evitar una catástrofe humanitaria. Pues yo creo que esa catástrofe humanitaria ya le podemos quitar las comillas porque ya hay una catástrofe humanitaria, no nada más por hablar de todos los niños que han fallecido, no tan solo por hablar que no tienen electricidad, que no tienen agua, que no tienen medicamentos, no tienen comida. Bueno, pues si dejamos todo eso a un lado, pues tal vez la crisis humanitaria todavía se pueda evitar, ¿no? La realidad es que, híjole, las Naciones Unidas, pues sinceramente es como una palanca de velocidades en un carro automático, sirve absolutamente para nada. Y bueno, en otros temas, hablando de otra guerra que aunque ya se nos haya olvidado, sí, todavía continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues todo esto porque Rusia en marzo va a convocar elecciones presidenciales. Y bueno, pues dentro de Rusia, dentro de las elecciones, van a ocupar la parte que están ocupada en Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber elecciones en Rusia, pero si usted es ucraniano y pues lo tienen sometido los rusos porque invadieron su país y todavía está el tema de la batalla y está tratando de salvar su vida y de evitar pues las violaciones, los actos de guerra, de crímenes de guerra por parte de los soldados rusos, que son muy bien conocidos precisamente por ser pues bastante canijos en todos estos sectores. Bueno, hay una buena noticia porque la ventaja es que usted va a poder votar si quiere que Putin se quede o no. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo terminan todas estas elecciones con comillas, donde pues miembros opositores con comilla van a tratar de bajar con comillas a Putin. Esto ya, la realidad es que pues ¿para qué gastan en elecciones? Por el amor de Dios, ¿no? No veo la manera en que el milagro de la democracia se vaya a dar en Rusia y vayan a bajar a Putin. Y bueno, pues hablando precisamente de dictadores que no se quieren de bajar del poder, hablando de dictadores que tienen pues un desmadre en su país y que de verdad hacen todo lo que tienen que hacer mientras se puedan mantener en el poder, pues, ¿qué creen? Sí, Venezuela. Y pues, ¿qué podemos hablar de Venezuela? Si usted no está enterado, pues ya se vienen también elecciones a Venezuela, pero aquí no voy a poner comillas. Aquí las comillas no se quedan, todo esto porque pues, ¿qué cree? Que hay una candidata, María Corina Machado, que está pegando muy, pero muy duro. La realidad es que hubo elecciones primarias en Venezuela y María Corina arrasó de una manera pues brutal, espectacular. Así que pues el gobierno de Venezuela pues hizo lo que por lo general hacen los dictadores cuando ven una amenaza en cuanto al tema de que les vayan a quitar el poder. Pues ¿qué fue lo que hicieron? Ya cobraron su primera víctima porque pues comenzaron con una persecución empedernida contra la líder opositora. Pues ¿de qué la quieren acusar? De lo que usted quiera. ¿Qué quieren hacer? Pues ellos lo que dicen es que ella no puede estar como candidata, le inventaron una serie de cargos, etcétera. Y pues mientras tanto, Roberto Abdul, que es presidente de una organización electoral llamada Súmate y que también formó parte del Comité Nacional de Primarias, pues ya lo encarcelaron.
Por supuesto, ya lo arrestaron. ¿Por qué? Porque pues como por cometer el crimen pues más atroz y más ruin que tú puedes cometer en Venezuela, que es pues convocar elecciones y tratar de derrocar pues a un gobierno que literalmente ha hecho de Venezuela la fea del baile. Tú cuando hablas de inflación, pues siempre la peor comparación es Venezuela. ¿Y por qué? Porque, híjole, ya parecemos Venezuela. Pues no lo dicen porque tengamos un montón de mujeres guapísimas o porque tengamos playas hermosas. No, pues lo dicen porque pues, el país está de la chingada. No hay otra palabra para decirlo, es una verdad. Y tengo amigos venezolanos y pueden estar de acuerdo conmigo. Han generado un éxodo venezolano pues por todo el mundo. Si no, vean en México, la comunidad venezolana que tenemos es enorme. Y pues se vienen a México, la realidad, no por el amor a los tacos. Se vienen a México porque buscan que sus familias pues tengan una mejor vida. Ya ni siquiera le pegan a Estados Unidos, ya empiezan a moverse a diferentes lugares como Colombia. ¿Qué hablamos de Colombia? Por supuesto, Colombia está infestado de venezolanos. México también tiene una comunidad venezolana muy, muy grande. Así que pues bueno, ya comenzaron estos señores a pues aplicar sus técnicas de encarcelar a los opositores. Ay, Dios mío, la realidad es que pues un abrazo muy fuerte con todo nuestro amor a todos nuestros hermanos venezolanos, esperando pues con muy pocas esperanzas de que pues se dé un cambio en nuestros vecinos, de nuestros hermanos venezolanos. Vámonos a un corte comercial. Yo soy Emilio Cantú, estás en Términos y Condiciones, regresamos en un minuto. Ya estamos de regreso de nueva cuenta en Términos y Condiciones. Gracias para todos los que nos están viendo en vivo y en directo. Y bueno, pues vámonos a las noticias de categoría nacional. Tenemos muchas noticias de qué hablar. Vámonos a la categoría nacional. Y bueno, pues, ¿qué podemos hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Se acuerda cuando pues, usted iba en la escuela, en la primaria, y reprobabas y decías, es que no es culpa mía, es culpa de la maestra, es que no le entiendo al maestro, o etcétera? Pues, ¿qué cree que en estos momentos México está reprobado? Reprobado completa y totalmente. Todo esto a raíz de que salió la prueba PISA. Y si ustedes no saben o no entienden qué es la prueba PISA, es una medida donde realizan exámenes pues a estudiantes de prácticamente todo el mundo. Todos estos exámenes fueron jóvenes en 76 países. 76 países donde pues les hacen exámenes de conocimiento, de comprensión de matemáticas, de ciencia y de lectura. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Que México tuvo la peor caída en esta prueba desde hace 15 años, desde hace más de 2 décadas. México tuvo la peor caída que haya ocurrido. Vaya, estamos hablando que fue alrededor de 76 países y quedaron como en el lugar 51, una cosa así, y de la OMC de su sector quedaron en penúltimo lugar, por encima de Argentina. Sí, Argentina nos ganó, ya no en fútbol, ya nos ganó en temas de educación. Ahora,
A ver, vamos a ser muy honestos. Todo esto, ¿por qué? Pues, ¿quiénes fueron los primeros que se vinieron a excusar de todo esto? Los primeros que vinieron a poner, pues, el pero, el pretexto. Pues, por supuesto, que fue la Secretaría de Educación Pública. Porque, ¿qué fue lo que hizo la Secretaría de Educación Pública? La Secretaría dijo, es que tuvimos un rezago por la pandemia. Mandaron un comunicado donde se le echaron la culpa a la pandemia de que los jóvenes mexicanos estudiantes estén tan burros. Por el amor de Dios, vamos a aclarar algo. Esta prueba le dejaron pasar 2 años para volver a presentarla, 2 años después de la pandemia, para que hubiera esa regularización, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a sí efectivamente todo lo que la pandemia afectó. Pero no le puedes echar la culpa a la pandemia, porque México no fue el único país que estuvo en pandemia. Estamos hablando de todo el fregado mundo. Todo el fregado mundo fue el que pues estuvo encerrado en esto. Así que pues México en uno de los peores lugares en su historia. Un retroceso completo por los resultados que se están dando de esto, que pues es muy lamentable. Y a ver, ojo, vamos a aclarar por qué estamos tan molestos, por qué estamos tan enojados. Lo sabemos y lo entendemos. La educación en México no es de calidad. Por más que queramos creerlo, la educación en México, y menos la pública, no es una educación de calidad. Pero vemos el video de esta maestra ridícula, babosa, donde está hablando que, ay, sí, se puso a bailar en la mañanera, yo soy mejor que tú porque saco 10, lero, lero. Es más, ni siquiera la voy a imitar. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de la señora, por favor. Entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, maro, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno. A ver, eso es el tipo de cosas que son las que dan coraje. Si usted no entiende el contexto de lo que estaba pasando con esta señora haciendo el ridículo frente a todo México, pues básicamente lo que ella estaba diciendo es que quieren cambiar el esquema donde no se mida con dieces y todo sea más en trabajo en equipo, en labor, en que los estudiantes estén felices. Pero a ver, ¿quieres hacer ese cambio, pues, que tú consideras que va a ser mejor? Y poco tiempo después damos un retroceso de casi 20 años en este tipo de pruebas. Pues yo creo que claramente esto no está funcionando. Esto no funciona bien. Hay un problema, hay una alarma, hay una alerta que precisamente lo que está diciendo es que tu idea no está funcionando. Tus libros de texto gratuitos que acabas de modificar no están funcionando. ¿Por qué? Porque acabamos de hacerles examen y salieron reprobados. Pero pues, ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de esta situación? Vamos a escuchar lo que el presidente tiene que decir respecto de esto. Pues ya los vieron, nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca. Y esas pruebas son parte de lo mismo. A ver, es culpa del neoliberalismo, dijo el presidente.
Esto es el tipo de cosas que de verdad sacan mucho de quicio de Andrés Manuel. A ver, entendemos que la educación en México está mal, pero ¿cuál es el problema? Cada vez que les dan datos duros, el señor dice que no está de acuerdo con esos datos y que pues tiene otra medición y que no, pues en pocas palabras que le vale madres lo que digan ellos están bien. O sea, vamos a poner esto en claro y vamos a ser objetivos respecto de esto. No se trata nada más de sacar una mala calificación. Lo que están diciendo es que la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes está mal. Y cuando estos niños, estos jóvenes crezcan y sean adultos, pues van a ser adultos que no van a ser esforzados, que no supieron leer bien, que no supieron hacer bien matemáticas, que no entienden de ciencias. Y entonces el día de mañana, dentro de 20 años, que tú contrates un arquitecto y se te caiga el edificio y le digas, oye, ¿por qué se cayó? Pues te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo otros datos. Mi manera de hacer las cosas es diferente a lo mejor a la que tú querías. Y esto es un serio problema. Esto es un serio problema, porque no estamos educando a los que van a ser los futuros líderes, ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera. No todos van a ser diseñador gráficos ni influencers, por favor. Perdónenme, pero no todos pueden ser influencers y no todos pueden ser diseñadores gráficos. Necesitamos también otras personas, otras carreras que nos ayuden en este tipo de cosas y no estamos educando bien a los jóvenes. Y es un problema muy serio. Es un problema muy grave y lo voy a poner tal cual como es. Esto es como si yo fuera al doctor, al patólogo, y me dice tienes cáncer y yo llego de acuerdo con los estudios, de acuerdo con los resultados, tienes cáncer, y yo llegara con mi mujer y me dijera, oye, ¿cómo te fue? Pues mira, el examen dice que tengo cáncer, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a basar en eso. Ese doctor es un neoliberal. No, eso lo está haciendo él nada más para sacarme dinero. No, yo no le voy a creer, la verdad. Ese doctor neoliberal no funciona. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tener una mala educación con los jóvenes está hablando que vamos a tener un mal futuro para ellos, donde vamos a tener gente lo suficientemente preparada para el futuro. Así de fácil, así de sencillo. Al presidente le vale madres la juventud, le vale madres el futuro de México, porque él sabe que mientras tenga a la gente pues sin educación y pendeja, los va a poder tener en sus manos, porque se van a creer absolutamente todo lo que él diga. Es lo que es, punto. No hay otra manera de llamarlo. Y mientras tanto, pues hay muchos maestros que se buscan sacar a sus alumnos adelante y o les dan una porquería de libros de texto o en muchos casos ni siquiera les dan libros de texto. Y esto viene de todo un sistema, porque también yo tengo muchos conocidos, familiares, amigos, docentes que han dejado de dar clases porque dicen, me pidieron que no reprobara a los alumnos y yo estoy en contra de eso. Y no hablo nada más de instituciones públicas, también privadas. Me pidieron que no reprobara a los alumnos y yo no me voy a prestar a eso. ¿Por qué? Porque está saliendo una generación de burros, ineptos e incompetentes. Y no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, pues muchas personas han demostrado su inconformidad. Aunque el presidente no esté de acuerdo, muchas personas han demostrado su inconformidad. Y de manera muy local, el presidente de la Coparmex Puebla, Rubén Furlong, pues dijo algo al respecto. Lo subió en sus redes sociales. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente. La publicación de los resultados de la prueba PISA 2023, en la que México nuevamente aparece en los últimos lugares, muestra ahora además una tendencia negativa. Ya no solo estamos rezagados, ahora vamos para atrás. Los resultados son demoledores, nos muestran una realidad similar a la que teníamos hace 20 años. No hay otra forma de decirlo. Nuestra añeja política pública educativa es un fracaso. Y en este sexenio, lejos de revertir la tendencia, la han empeorado. Esto nos restará competitividad como país en el futuro. Pero lo realmente alarmante para nosotros, como sociedad, es que los niños, los jóvenes que ahora están estudiando, se enfrentarán al mundo con herramientas obsoletas que no les permitirán luchar en igualdad de condiciones con un mundo de jóvenes que sí egresarán con un nivel educativo suficiente. Es lamentable ver cómo el modelo educativo actual privilegia los intereses políticos y las ideologías, limitando las oportunidades. Prácticamente estamos mandando a los niños y jóvenes. Ahí lo tienen.
Vaya, todavía vemos personas en México que nos importan los jóvenes. Todavía vemos personas que nos preocupa el futuro que le vamos a dejar, pues ya ni siquiera a nuestros hijos, que nuestros hijos van a tener. Es una tristeza y qué coraje que cuando hablan de desaparecidos y cuando alguien dé cifras, que no estén atacando al presidente, que solo den cifras. Oye, hay tantos desaparecidos, eres un neoliberal, yo tengo otros datos. Oye, es que la inseguridad, eres un neoliberal, yo tengo otros datos. Oye, es que la salud, eres un neoliberal, yo tengo otros datos. Y es la misma cantaleta que utiliza siempre que las cosas no salen a su favor. Dice que tiene otros datos y que los demás son neoliberales. Bueno, y hablando pues de otros temas, pues no tan alegres, honestamente, quisiéramos que fueran más alegres, pero no. Pues si ustedes no lo sabían, en Guanajuato encontraron en Celaya 5 jóvenes asesinados. Pues fue un tema muy triste, la verdad, muy lamentable. Eran estudiantes de la Universidad Latina de México. Y bueno, pues se confirmó el hallazgo de estos jóvenes, pero la realidad es que pues nos duele tocar este tipo de notas porque hubo un uso excesivo de violencia, hubo además de todo también pues señales de tortura y fue un caso muy fuerte, muy fuerte respecto de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, pues en el momento de presentar esta situación, pues el presidente, de verdad quisiéramos ya no hablar de él, pero ¿para qué pone las mañaneras? O sea, ¿para qué sale a dar su opinión de absolutamente todo? Si no, me lo diría un amigo, si no quieres que te critiquen, pues no te hagas figura pública. Bueno, pues ¿qué fue lo que dijo el presidente respecto de estos jóvenes? Vamos a escucharlo. Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace 2 días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe pues consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso... A ver, sí hay un punto en concreto que tiene razón el presidente, donde fue un asunto de drogas, muy probablemente sí. La realidad es que, pues tristemente todos estos tipos de actos, tan desgarradores, de donde hay tanto uso de violencia, inclusive el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno, pues hay muchas personas que también dicen que la situación estaba, pues así, por un tema de cárteles. Pero lo que no podemos comprender es que se atreva a decir que prácticamente solamente en Guanajuato consumen drogas y que en el resto del país no consumen drogas. A ver, cuando los cárteles se están peleando la plaza, esa famosa frase, no es porque se están peleando terrenos para sembrar marihuana, es porque se están peleando el lugar donde se va a dar la venta de drogas. Y si el presidente no me cree, que vaya a un antro un sábado y se vaya al baño en cualquier antro de cualquier parte de la República y le puedo garantizar que va a encontrar personas o consumiendo o vendiendo. No nos hagamos tarugos. Y lo que sorprende es que lance estos datos con tanta certeza y tanta seguridad diciendo no consumen drogas en casi todos los estados más que en Guanajuato, que Guanajuato no es de Morena. Por el amor de Dios, eso es un insulto a la inteligencia. Ve a cualquier ministerio público, o sea, ¿por qué? Porque ahí te vas a encontrar un montón de casos de narcomenudeos o de personas que bajo los afectos de las drogas, pues cometieron crímenes. Así que por favor, por el amor de Dios, no puedes simple y sencillamente decir pues una estupidez de esa magnitud. Esa es una realidad, no lo puedes decir. Y bueno,
Hablando pues ya de otros temas y pues nuevamente tocando otro tema importante, pues se dio la suspensión del fideicomiso. Por fin ya se suspendió el fideicomiso. Todo este tema, todo este pleito que traía el gobierno federal con los fideicomisos de la Suprema Corte, que eran para los magistrados, que los magistrados son unos, pues solamente estaban utilizando sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el ministro Javier Lainez por fin concedió la suspensión de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Todo esto implica que unos 15,800 millones de pesos, pues que ascienden a recursos acumulados, pues ¿qué creen? Que no van a ir para Acapulco. Y vamos a aclarar este punto y qué es lo preocupante o lo triste de todo esto. A ver, vamos a tratar de ser un poco realistas, un poco neutros en todo esto. Por un lado, al Poder Judicial le están diciendo, oye, tus ministros son personas privilegiadas, tienen demasiados derechos, demasiados privilegios. Vamos a quitarle 15,800 millones de pesos en fideicomisos. Pero resulta que de esos 15,800 millones, alrededor de 5,000 máximo iban destinados precisamente para los magistrados. Sí iban destinados para lo que han venido mencionando, que personal de seguridad, que vales de gasolina, que para mantenimiento, que para medicamentos, etcétera. Sí, alrededor de 5,000 millones de pesos sí iban destinados. Pero más de 11,000 millones no eran para los magistrados, no eran para los más altos funcionarios, eran para el resto del Poder Judicial, que estamos hablando de personas que trabajan de 8 de la mañana a 10 o 11 de la noche todos los días. Yo llegué a trabajar en el Poder Judicial. No lo estoy diciendo por decir, lo sé de conocimiento de causa porque soy licenciado en Derecho y yo llegué a trabajar en el Poder Judicial, y estamos hablando de personas con una carga de trabajo inmensa que trabajan muchísimo tiempo y que además de todo estás hablando que quieres que haya justicia y que no haya corrupción, y a estas personas que son las encargadas de impartir justicia les quitas parte de su ingreso, porque no era de su salario, efectivamente, no le están quitando su salario, pero sí le están quitando ingreso, porque dentro de tu ingreso también incluyen las prestaciones que la empresa para la que tú trabajas te da. Ahora, una vez que lo quitan y que comienzan a darse todo este pleito, pues ¿qué es lo que pasa? Llega el huracán Otis. Así que pues el gobierno federal tiene la excelente idea de decir, ¿sabes qué? Que esta lana que le quitamos al Poder Judicial se vaya para el huracán Otis, cuando era su obligación tener un fondén para desastres naturales, mismo que estaba vacío porque lo utilizaron para las obras del gobierno federal. Para que después digan, ¿sabes qué? Vamos a tener cartera abierta en Acapulco. No le destinaron un solo peso de los 9 billones de dólares de presupuesto para el próximo año. Un solo peso no le destinaron, pero eso sí, en la rueda de prensa, y a mí me atacaron muchísimo en redes sociales y me dijeron, ¡ay! ¿Cómo dices tonterías? El presidente dijo que había cartera abierta. Pues hay cartera abierta, pero no hay dinero. Porque de los 9 billones no destinaron un peso. ¿Y qué es lo que decían que iban a hacer? Que el dinero de los magistrados o del Poder Judicial se iba a destinar a Acapulco. Por supuesto que el Poder Judicial no iba a dejar que le quitaran ese dinero. ¿Por qué? No es porque nada más se lo quitaran, es por la manera en la que se lo están quitando, porque ni eso saben hacer bien. El argumento estaba mal. Estaban diciendo que se los quitaban porque era mucho para los magistrados, pero no todo va para los magistrados. Evidentemente esto se iba a echar para atrás. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora el gobierno tiene la excusa perfecta para poder decir por qué no está apoyando a Acapulco, por qué no está reconstruyendo Acapulco, porque van a decir que no es por culpa del gobierno federal, es por culpa de los jueces, de los magistrados, del Poder Judicial, porque ellos son los que son unos corruptos, porque ellos ven por nada más por sus intereses, porque si ellos hubieran cedido ese fideicomiso, ahorita Acapulco estaba destinado a reconstruirse ya. No, señor.
Es responsabilidad del gobierno reconstruirlo, tengan o no tengan ese dinero. Así que por favor no me vengan con tonterías de que no van a reconstruir Acapulco, porque se los puedo prometer. El presidente en la mañanera va a comenzar a decir que pues son unos corruptos, que no les importa el pueblo, que Acapulco ve cómo está de devastado, cuando es responsabilidad del gobierno atender las necesidades de su pueblo, tengan o no tengan un dinero que se acababan de adjudicar, por no decir transar, hace un par de meses. Así que no me vengan con excusas, por favor. Y bueno, pues mientras tanto, Acapulco sigue destrozado, Acapulco sigue sin ayuda, Acapulco sigue en serios problemas, pero pues al gobierno no le importa. Eso es una realidad. Ahora, vámonos a un pequeño corte comercial. Regresamos en un momento. Yo soy Emilio Cantú, en vivo y en directo. Estás en Términos y Condiciones. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en vivo y en directo. Yo soy Emilio Cantú, en Términos y Condiciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Instagram, en vivo y en directo desde YouTube, en TikTok y por supuesto también en Spotify. Y bueno, continuando con los temas pues nacionales, acaban de vincular a proceso apenas miércoles, tengo entendido, si no estoy mal, a Alfredo Jalife. Lo detenieron todavía después de las denuncias que Tatiana Cloutier hizo por difamación. Vamos a aclarar un poco el punto de este señor que es Alfredo Jalife. A ver, Alfredo Jalife es un politólogo, es una persona que desde el inicio es un geopolítico, y honestamente yo considero que es un geopolítico muy bueno, porque yo desde que, creo que desde la pandemia, yo me acuerdo que yo empecé a seguir a Alfredo Jalife porque hacía una interpretación muy buena, muy interesante, muy asertiva sobre temas de carácter pues internacional. Desglosó perfectamente todo el tema del COVID en términos geopolíticos y económicos. Ahí la verdad me llamó mucho la atención. Posteriormente, ¿qué fue lo que ocurrió desde antes? Bueno, no, miento, ya lo escuchaba desde antes. Todo esto porque él era una persona fiel, 100% fiel a López Obrador. Era de verdad una persona que lo apoyó durante toda su campaña. Toda su campaña estuvo con él. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que conforme fue transcurriendo el sexenio, hubo muchas cosas a través de las cuales Alfredo no estaba de acuerdo y comenzó a quejarse. Y el problema pues es que, a ver, estamos hablando de una persona pues bastante mayor, o sea, hablamos de un baby boomer, de una generación pues que estaban acostumbrados a manejar un lenguaje pues machista, misógino, homofóbico, un poco duro, y no lo estoy justificando. No lo estoy justificando en lo más mínimo, pero pues es lo que es. Si tú escuchas hablar a un abuelito, pues evidentemente no te va a hablar con lenguaje inclusivo. ¿Estás de acuerdo? Y es lo mismo que ocurría con Alfredo Jalife. Pero el tema fue que comenzó a criticar muy duramente pues al presidente y a muchos miembros de su gabinete. Dentro de ellos, él fue de las primeras personas pues que le tiró durísimo a Claudia Sheinbaum. Él apoyaba todavía a López Obrador, pero estaba muy en contra de Claudia y de su campaña. Y pues a quien definitivamente no bajaba de inepta, de incompetente, de maleta, pues era a Tatiana Cloutier, misma que pues llegó a un punto donde se quejó demasiado y levantó una denuncia en su contra. Pero aquí es lo preocupante.
Y lo sumamente preocupante de esto, ojo, no estoy diciendo que las declaraciones de este señor sean las correctas. El señor le han tirado de homofóbico, de machista, de antisemitista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no estoy diciendo que esté bien lo que diga. Simplemente estoy diciendo que hay algo que se llama libertad de expresión. Y si usted no lo conoce, está en la Constitución, y básicamente es que tú puedas expresarte de la manera que tú quieras, donde tú puedas dar tus opiniones libremente, pero aquí al señor lo están metiendo a la cárcel. Lo están metiendo a la cárcel, o por lo menos lo metieron en un proceso penal donde lo único que estaba haciendo era manejar su libertad de expresión. Pero pues lo acusaron de difamación, de diferentes cosas. La realidad es que pues este es el tipo de cosas que no deben de pasar. ¿Por qué? Porque si de por sí es bastante peligroso ser reportero en México, ¿por qué? Porque te mata el crimen organizado, lo sabemos. Es el país donde más reporteros matan. El país que no está en guerra, donde más reporteros matan, tristemente es México. Y que ahora también te metan a la cárcel. Eso la verdad es algo que sí preocupa bastante. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues ya salió, el presidente Andrés Manuel habló al respecto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre esta situación. Bueno, pues ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Pues a ver, el presidente está diciendo que defiende la libertad de expresión, pero pues no lo estamos viendo. La realidad es que no lo estamos viendo y no lo hemos visto en mucho tiempo, por más que digan cualquier otra cosa. Y bueno, vámonos a las noticias de carácter local, porque también tenemos mucho de qué hablar aquí. Vámonos a la nota local. Y bueno, si usted vive en el estado de Puebla o principalmente en la ciudad de Puebla y se enteró que había algo que se llama Ley de Movilidad, pues si estaba de acuerdo con algunas cosas, qué bueno, si no, no. Pero tome sus precauciones. ¿Por qué? Porque ya entró en vigor. Los ayuntamientos tienen hasta 180 días ya para hacer las adecuaciones dentro pues, de lo más destacable de esta ley de movilidad. Hablamos donde pues si te cachaban manejando con unas copas encima, podían quitarte la licencia hasta por 10 años. Además de que iban a dejar alcoholímetros de manera permanente, también el tema de pues quién tenía la preferencia en dado caso de un tipo de choque, donde ponían al peatón por encima, iban a quitar los pasos peatonales, en fin, pues ya entró en vigor la ley de movilidad, le guste o no. Ya entró en vigor, así que pues ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por lo que pues yo le sugiero que la busque, que la investigue. Nosotros la desglosamos aquí, pueden buscar los videos o los capítulos anteriores, porque aquí la explicamos y la desglosamos, pero si no, pues búsquela y apréndasela. ¿Por qué? Porque no lo vayan a agarrar mal parado y en una de esas pues le vayan a quitar la licencia, si lo agarran con unas copas de más, por hasta 10 años. Y bueno, en otra nota de carácter local, pues hablamos acerca de que inicia la construcción del paso vehicular en Puebla. Inicia la construcción del paso vehicular en Puebla. Pues esta es una de las grandes obras que ha estado haciendo el gobierno estatal, donde pues es una obra donde va a tener un costo de alrededor de más de 300 millones de pesos, y pues hablan de que esta obra va a tardar alrededor de 8 meses. Pero lo cierto es que va a ser algo muy bueno, porque pues todo esto va a ser un proceso que va a ayudar a toda la circulación de la central de abastos.
donde pues sabemos que hay una cantidad pues excesiva de vehículos, donde se han dado un montón de choques, un montón de problemas. Así que bueno, pues el secretario de Infraestructura, Jesús Aquino Limón, dijo que pues actualmente la vialidad donde se levantará el paso vehicular se encuentra casi en paro total, por lo tanto pues tome sus precauciones, porque esto es algo que pues ya se está haciendo. Si es restaurantero, si es una persona que simplemente le gusta ir a comprar a la central de abastos, pues por la variedad, por los precios, etcétera, pues tomen mucho sus precauciones. Es algo que va a ser un dolor de muelas, sí va a ser un dolor de muelas, pero pues también es algo honestamente que creo que va a ayudar bastante. Y bueno, vámonos a la noticia, vámonos a la cláusula porque tenemos un tema muy interesante que discutir. A ver, una de las cosas que el gobierno federal pues le ha apostado y le ha apostado bastante es al tema del petróleo. Y si usted no me cree, pues recuerde que está el famoso caso de la refinería Deer Park, que además de también compraron la refinería Deer Park, también está el tema de la refinería Dos Bocas. Al presidente pues le gusta el petróleo, el presidente ha tratado de impulsar mucho este tema, pero pues todo esto puede llegar a ser en vano. La realidad es que todo esto puede ser dinero tirado a la basura. Todo esto porque Pemex en estos momentos tiene en riesgo su operación, porque tiene deudas de más de 96,000 millones de pesos a proveedores y a contratistas. Así como lo está usted escuchando bien, 96,767 millones de pesos es lo que de corte de caja en octubre, lo que tiene Pemex de deuda. Y bueno, pues la situación se está poniendo muy tensa. ¿Por qué? Porque pues si tú eres una empresa que presta algún servicio, obviamente pues vas a esperar a que se te paguen, ¿no? Entonces, pues dentro de las empresas donde Pemex más les debe se encuentra Dowell Schlumberger de México, que deben más de 6,900 millones de pesos. Todas estas pues que son empresas que se encargan precisamente de la extracción del petróleo. Vamos a entenderlo muy claro. Hay mucho dinero detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Pemex hace, pero muchas no. Una de esas es la perforación y la extracción del petróleo. Eso no lo hace Pemex, eso lo hacen empresas pues particulares, en pocas palabras. ¿Y qué creen? Que todas estas empresas, pues en el momento en el que empiezan a trabajar, por supuesto que cobran por sus servicios. Bueno, pues estamos hablando que Baker Hughes, por ejemplo, de México, son 3,320 millones de pesos. Arrendadoras de equipo y maquinarias especializada, 2,500 millones de pesos. Cortemar, 2,181 millones de pesos. Y inclusive Microsoft de México, 147 millones de pesos. Y esto nada más por mencionar algunos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que pues, es una cantidad enorme, impresionante la que debe. Y estas empresas pues ya están comenzando a amenazar a Pemex, porque dicen, oye, pues si no me pagas, pues no te trabajo. Normal, casual. Y si no te trabajo, no vas a sacar el petróleo. Y si no sacas el petróleo, pues no lo vas a poder vender. ¿Y qué crees? Que de tus principales productos internos brutos se basan en petróleo. Así que pues es muy probable que esto pueda afectar de una manera durísima la economía mexicana por estos adeudos que Pemex tiene con estas empresas. ¿Qué va a generar esto? No lo sabemos. ¿Es bueno que se siga invirtiendo en petróleo? Honestamente no lo sé. Hubo apenas un estudio, un reportaje donde mencionaban que a México le quedan 11 años de petróleo. De acuerdo con el estudio que habían hecho, decían que solamente 11 años más íbamos a tener petróleo. ¿Por qué? Porque pues los yacimientos de petróleo de México son finitos. Estamos hablando de un bien que es finito, que se acaba, que tarda, es un bien prácticamente no renovable, porque tarda miles de millones de años en poder generarse petróleo. Entonces no es como que vas a agarrar y vas a matar unos perros, los vas a enterrar y esperar a que en 5 años ya esos huesos se convirtieron en petróleo. No funciona así.
Las cosas no funcionan así. Y si estás hablando que en 11 años te vas a quedar sin petróleo y además tienes deudas de más de 96,000 millones de pesos, pues creo que valdría la pena, sinceramente valdría mucho la pena que se hiciera un estudio certero, donde no vayan a decir que son de medios neoliberales, que tienen otros datos o etcétera, sino un verdadero estudio sobre qué va a pasar en México después de estos 11 años si es que no paran a Pemex antes por las deudas, si es que no paran la producción por el tema de que no les han pagado, y qué vamos a hacer después, y qué va a venir a reemplazar todo el ingreso que nosotros recibimos por parte de la venta de crudo. ¿Deberíamos de invertir en energía renovable? El presidente dice que no. El presidente honestamente dice que no y ha estado peleado con eso todo el tiempo. Mientras tanto, pues estamos en un país donde no pasa nada, estamos en un país donde vemos que las catástrofes como la de la educación se vienen y no pasa nada, y donde vemos que la inseguridad está creciendo y aumentando y no pasa nada, y vemos que la principal industria de México, que es Pemex, se está al borde de la bancarrota y de que se sequen los yacimientos de petróleo y no pasa nada, y no hay un plan B, y no hay una visión a futuro de qué va a pasar. Y esto es algo muy preocupante. Honestamente, esto es algo muy preocupante. Yo soy Emilio Cantú, gracias por estar conmigo. Estamos en vivo y en directo desde Q Studio. Recuerda escucharnos lunes, miércoles y viernes en vivo en YouTube en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, pues si quieres seguir el resto de los programas, los tenemos también en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También nos puedes encontrar en X. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.